A Sarah Michei le dolían los brazos mientras arrastraba su desgastada maleta de mano por el aeropuerto internacional Newark Liberty. La mochila de su hija de 5 años, Emma, colgaba del otro hombro. El peso de ambas bolsas no era nada comparado con el cansancio que la agobiaba después de trabajar un turno doble en el restaurante, seguido de 3 horas de reuniones de emergencia con su casero. Los estaban desalojando y este vuelo de último minuto a Seattle no era solo un viaje. Era su oportunidad de empezar de nuevo. «Mamá, ¿vamos a perder el avión?» Emma se tiró de la manga, con su carita demacrada por la preocupación. Sarah consultó su teléfono. Eran las 10:47. Su vuelo salía a las 11:15. Llegaremos, cariño, prometió, aunque su corazón se aceleró mientras pasaban rápidamente por el control de seguridad. Emma se había estado quedando con la señora Rodríguez, su vecina mayor, mientras Sarah trabajaba en sus turnos. La orden de desalojo había sumido todo su mundo en el caos, pero la hermana de Sarah, Kate, en Seattle, les había ofrecido un hogar temporal y tal vez incluso una oportunidad de trabajo en su empresa. Llegaron a la puerta de embarque justo cuando anunciaron el embarque definitivo. Las manos de Sarah temblaban mientras les entregaba los billetes, con la mente nublada por la fatiga. Emma se aferró a su pierna, medio dormida también. El agente de la puerta de embarque apenas miró sus tarjetas de embarque antes de dejarles pasar. Las luces de la cabina parecieron difuminarse mientras Sarah avanzaba por el pasillo, seguida por Emma. ¿Cuarta fila? Eso tenía que ser cierto. Buscó torpemente sus maletas, tratando de levantarlas y colocarlas en el compartimento superior con brazos que parecían de plomo. «Déjame ayudarte con eso», ofreció una voz profunda. Sarah se giró y se encontró cara a cara con un hombre con un traje impecablemente confeccionado. Sus amables ojos azules se arrugaron en las esquinas mientras levantaba fácilmente las bolsas y las metía en el contenedor. No debía de tener más de 40 años, con un pelo entrecano que de alguna manera le daba un aspecto distinguido en lugar de viejo. «Gracias», consiguió decir Sarah, demasiado cansada para sentirse avergonzada por necesitar ayuda. Guió a Emma hasta lo que pensó que era su fila, ocupando el asiento de la ventana mientras su hija se acurrucaba en el asiento del medio junto a ella. El hombre bien vestido se sentó en el asiento del pasillo y Sarah no pudo evitar notar cómo el lujoso asiento de cuero parecía abrazarlo como si estuviera hecho para él. Algo no encajaba, pero su cerebro exhausto no lograba entenderlo. No fue hasta que la azafata se acercó con una bandeja de champán antes del vuelo que la realidad se hizo presente. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al contemplar con claridad el entorno por primera vez. Los espaciosos asientos, la elegante iluminación, las copas de cristal. Eran de primera clase. Sus billetes eran de clase económica. «Lo siento mucho», tartamudeó, mientras empezaba a recoger sus cosas. «Estamos en los asientos equivocados. Emma, cariño, despierta. Necesitamos». «¿Hay algún problema?» La voz del asistente de vuelo tenía un dejo de irritación apenas disimulado mientras miraba entre la ropa claramente económica de Sarah y la cabina de lujo. «Estos pasajeros están conmigo». El hombre del traje interrumpió suavemente. «Los actualicé en la puerta de embarque». Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó al asistente de vuelo. «James Crawford, director ejecutivo de Crawford Technologies. Asegúrese de que estén cómodos durante el vuelo». La actitud del asistente de vuelo cambió al instante. «Por supuesto, señor Crawford. Disculpen la confusión. ¿Quieren su whisky habitual?» Sarah se quedó helada, con el corazón acelerado. En cuanto la azafata se fue, se volvió hacia James. «No puedo aceptar esto. Es demasiado. Deberíamos ir a nuestros asientos correspondientes». James miró a Emma, que se había vuelto a quedar dormida, con su cabecita apoyada en el brazo de su madre. «Mira», dijo en voz baja. «Yo he estado donde tú estás. Hace 20 años, era un padre soltero que trabajaba en 3 empleos y trataba de mantener a mi hijo con techo. Alguien me mostró su bondad cuando más la necesitaba. Piense en esto como una forma de devolver el favor». Sarah abrió la boca para protestar de nuevo, pero James levantó una mano. «Por favor, los asientos están pagados de todas formas y tu hija parece agotada. Considéralo un regalo». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, pues el peso del día,
El estrés del desalojo y esa inesperada amabilidad la abrumaban. Gracias, susurró. Mientras el avión despegaba hacia el cielo nocturno, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo familiar en James Crawford. Estaba segura de que había visto su rostro en alguna parte antes, pero su mente cansada no podía recordarlo. Lo que no sabía era que James estaba teniendo exactamente el mismo pensamiento sobre ella, y que este encuentro casual a 35.000 pies estaba a punto de cambiar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El avión subió más alto a través de las nubes, y Sarah se encontró mirando de reojo a su inesperado benefactor. Había algo en su manera de comportarse, una confianza tranquila que hablaba de un éxito ganado con esfuerzo en lugar de un privilegio heredado. La sorprendió mirándolo una vez y sonrió, lo que hizo que ella se sonrojara y rápidamente volviera su atención hacia la ventana. ¿Seattle es su hogar?, preguntó en voz baja, consciente de la figura dormida de Emma entre ellos. Lo será, respondió Sarah, y luego se encontró contándole sobre el desalojo, la oferta de su hermana, la esperanza de un nuevo comienzo. No estaba segura de por qué estaba compartiendo tanto con un extraño, pero algo en James Crawford la hacía sentir segura, comprendida. Lo que no le dijo fue cómo había estado ahorrando cada centavo de sus propinas en el restaurante, cómo había estado vendiendo todo lo que no necesitaban absolutamente, cómo había estado tomando clases en línea a altas horas de la noche después de que Emma se dormía, tratando de construir un futuro mejor para ambos. Algunas cosas eran demasiado crudas, demasiado personales para compartirlas, incluso con alguien tan amable como James parecía ser. A medida que avanzaba la noche y las luces de la cabaña se atenuaban, Sarah sintió que su propio cansancio ganaba. Lo último que recordó antes de quedarse dormida fue a James cubriendo cuidadosamente a Emma con su chaqueta, mientras ella temblaba en sueños y pensando que tal vez, solo tal vez, su suerte finalmente estaba cambiando. Sarah se despertó sobresaltada cuando el avión pasó por una zona de turbulencias y las luces de la cabina se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor en las horas previas al amanecer. Tenía el cuello rígido por haber dormido en un ángulo incómodo, pero el asiento de cuero seguía siendo infinitamente más cómodo que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus años de viajes económicos. Emma seguía profundamente dormida a su lado, agarrando la chaqueta de James como una manta de seguridad, sus largas pestañas revoloteando contra sus mejillas mientras soñaba. James Crawford estaba despierto en el asiento del pasillo, leyendo documentos en su portátil. La luz azul de la pantalla iluminaba su expresión concentrada y Sarah notó detalles que antes no había notado. Ojeras bajo sus ojos, un leve surco entre sus cejas, la forma en que sus hombros se tensaban mientras se desplazaba por lo que estaba leyendo. A pesar de su aspecto pulido, parecía cansado, humano. Sus dedos tamborileaban en silencio contra el apoyabrazos, un hábito que le recordaba a alguien, aunque no podía identificar a quién. ¿Mal barrio?, le preguntó en voz baja, señalando su portátil. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, todavía cargada de sueño. James levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió. La calidez de esa expresión transformó todo su rostro, borrando años de cuidadoso pulido corporativo. En realidad, es uno de nuestros mejores. Estoy revisando los planes para un nuevo centro comunitario en Seattle, vaciló y luego agregó. Es un proyecto que me llega al corazón. Estamos convirtiendo un antiguo almacén en el distrito de Beltone en un centro para padres solteros. Cuidado de niños, capacitación laboral, servicios de apoyo, todo lo necesario. Han sido necesarios 2 años para conseguir el permiso. A Sarah se le encogió el pecho al pensar en lo que un lugar así podría significar para gente como ella. Es increíble, pero ¿por qué padres solteros en concreto? Se movió en su asiento, con cuidado de no molestar a Emma. James cerró su computadora portátil con un suave clic y su expresión se volvió distante. Las luces de la cabina reflejaron el plateado de su cabello cuando se giró para mirarla más de cerca. Mi esposa murió cuando nuestro hijo Marcus tenía 3 años. Cáncer, dijo con total naturalidad, pero Sarah vio el antiguo dolor en sus ojos, la leve voz entrecortada. Tenía un buen trabajo, apoyo familiar y aún así fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No todo el mundo tiene esas ventajas. Sarah pensó en su propia situación, no tenía ahorros, no tenía ningún sistema de apoyo excepto su hermana y ahora no tenía un hogar. El peso de su realidad le oprimía el pecho. No, no lo son, asintió en voz baja,
mientras observaba cómo los primeros indicios del amanecer empezaban a pintar las nubes fuera de su ventana de tonos rosa y dorado. La azafata apareció con bandejas de desayuno, moviéndose con eficiencia practicada por la cabina. El rico aroma del café recién hecho y de los pasteles calientes despertó a Emma, que se incorporó parpadeando como un búho ante la elegante comida que tenía delante. Sus rizos oscuros estaban húmedos por el sueño y la chaqueta de James se le resbaló de los hombros. «Mamá, mira, panqueques de verdad». Los ojos de Emma se abrieron de par en par al ver el elaborado desayuno, panqueques esponjosos de suero de leche, bayas frescas, crema batida y jarabe de arce real servidos en una pequeña jarra de cristal. «Y tienen forma de corazón». Sara ayudó a Emma a acomodar su servilleta y a cortar sus panqueques en bocados manejables, muy consciente de que James los miraba con una expresión suave que no podía interpretar. Mientras Emma charlaba alegremente sobre las formas que podía ver en su desayuno, señalando que las fresas también parecían pequeños corazones, Sara notó que James contestaba discretamente una llamada telefónica. «¿Marcus?» «Sí. Ya estoy de regreso». «No pospongas la reunión con los arquitectos. Estaré allí». Hizo una pausa y escuchó atentamente lo que decía su hijo. Su mano libre se acomodó la corbata distraídamente, un gesto que desencadenó otro destello de familiaridad en la mente de Sara. «En realidad, necesito que añadas algo a los planes del centro comunitario. Un espacio de cafetería, no, más grande que eso. Algo que pudiera funcionar como restaurante de servicio completo. Piense en las oportunidades de capacitación». Sara se puso alerta al oír la mención de un restaurante. Después de 10 años trabajando de camarera en lugares que iban desde restaurantes de mala muerte hasta bistros de lujo, por fin había completado un curso de gestión culinaria en línea, aunque nunca había tenido el capital para hacer nada con él. El certificado era una de las pocas posesiones que había empacado cuidadosamente en su apresurado éxodo del apartamento. James terminó su llamada y se dio vuelta para encontrar a Sara mirándolo. «Lo siento», dijo rápidamente, mientras el calor subía a sus mejillas. «No pude evitar escuchar. Es solo que, tengo algo de experiencia en la gestión de restaurantes». Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, un hábito nervioso del que nunca había logrado desprenderse. «Ah, sí». James enarcó una ceja, animándola a continuar. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana atrajo su atención, transformándola de azul a casi plata. Sara se encontró contándole sobre su carrera, sus años de experiencia en todos los puestos, desde lavaplatos hasta asistente de gerente, sus sueños de abrir su propio local algún día. Le contó sobre el plan de negocios en el que había trabajado a altas horas de la noche después de que Emma se hubiera dormido, sobre las recetas que había perfeccionado durante años de experimentación en su pequeña cocina. «Sé que suena tonto», terminó, avergonzada por su propio entusiasmo. «No suena tonto en absoluto», respondió James, con expresión pensativa. De hecho, se quedó en silencio cuando su teléfono volvió a vibrar. Al leer el mensaje, su rostro se ensombreció. «Disculpe, necesito hacer otra llamada». Cuando James entró en la cocina para atender su llamada, Emma tiró de la manga de Sara, su pequeño rostro serio. «Mamá, me gusta. Es agradable como lo era papá». El corazón de Sara se encogió dolorosamente. Emma apenas recordaba a su padre, que se había marchado cuando ella tenía 2 años, sin dejar nada más que una nota y un montón de facturas sin pagar. «Cariño, el señor Crawford solo está siendo amable, porque es una buena persona. Probablemente no lo volvamos a ver después de que aterricemos». Pero las palabras de Emma habían despertado algo en la memoria de Sara. Sacó su teléfono y abrió la galería, recorriendo años atrás hasta que encontró lo que buscaba, una foto grupal de su graduación de la escuela secundaria. Allí, en el fondo, estaba un James Crawford mucho más joven, de pie junto a su maestra favorita, la señora Crawford, el mismo gesto nervioso de arreglarse la corbata, los mismos ojos amables. La mano de Sara tembló cuando las piezas encajaron. James no era un simple director ejecutivo cualquiera. Era el hijo de la señora Crawford, la misma señora Crawford que había creído en Sara, que la había presionado para que se inscribiera en la escuela de cocina, que había estado allí para ella cuando su propia madre no lo estaba. La misma señora Crawford que había fallecido antes de que Sara pudiera decirle que la habían aceptado, antes de que tuviera que abandonar la escuela porque estaba embarazada de Emma. James regresó a su asiento, todavía frunciendo el ceño mirando su teléfono. «Todo bien»,
preguntó Sara, con la voz temblorosa por el peso de su revelación. Suspiró, pasándose una mano por el pelo con mechas plateadas. Nuestro director de proyectos del centro comunitario acaba de renunciar. Emergencia familiar. No es el fin del mundo, pero es un revés que no necesitábamos. La miró con curiosidad, notando que su actitud había cambiado. Pareces preocupada. ¿Pasa algo? Sara respiró profundamente, con el corazón acelerado. ¿Tu madre enseñaba en la escuela secundaria Roosevelt? ¿Literatura inglesa? James la miró fijamente, y el reconocimiento se hizo patente en sus ojos. ¿Sí? Sarah Mitchell. Era su alumna favorita. Él sacudió la cabeza con incredulidad. Ella hablaba de ti todo el tiempo. Se sintió desconsolada cuando no te presentaste a la entrevista para la beca. Estaba embarazada, susurró Sara con voz entrecortada. No podía. Tenía que elegir un camino diferente. Emma los miró a ambos, confundida por la repentina tensión en el aire. ¿Mamá? ¿Conoces al señor Crawford? Antes de que Sara pudiera responder, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, anunciando su descenso a Seattle. James seguía mirando a Sara con una expresión que ella no podía interpretar, sorpresa, sin duda, pero también algo más, algo que hizo que se le acelerara el pulso y se le quedara la respiración atrapada en la garganta. Deberíamos hablar más después de aterrizar, dijo finalmente, con voz suave pero urgente, sobre el centro comunitario, sobre todo. Sara asintió, su mente dando vueltas con posibilidades. Había pasado años preguntándose cómo habría sido su vida si hubiera aceptado esa beca, si hubiera seguido los planes cuidadosamente trazados de la señora Crawford para su futuro. Ahora estaba allí, sentada junto al hijo de la señora Crawford, que sin saberlo le había ofrecido su amabilidad, tal como lo había hecho su madre en su día. Cuando el avión comenzó a descender hacia Seattle, Sara se dio cuenta de que tal vez no se trataba de una simple coincidencia. Tal vez era una segunda oportunidad, no para cambiar el pasado, sino para construir un futuro diferente. Miró a Emma, que estaba presionando su cara contra la ventana para ver la ciudad emerger de la niebla matinal, y luego a James, que estaba fingiendo revisar su teléfono pero no dejaba de mirarlos a ambos. Por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado, esperanza. El aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma bullía de actividad matutina mientras Sara, Emma y James se dirigían a la terminal. La mente de Sara todavía estaba dando vueltas por la conversación que habían tenido en el avión, por la imposible coincidencia de encontrarse con el hijo de la señora Crawford. Apretó con fuerza la mano de Emma, muy consciente de que James caminaba junto a ellas y de que su maletín con ruedas hacía ruido al chocar contra el suelo pulido. Mi chofer está esperando fuera, dijo James mientras se acercaban a la zona de recogida de equipajes. Por favor, déjame llevarte a casa de tu hermana. Su oferta era casual, pero Sara notó la tensión en sus hombros, como si temiera que ella desapareciera entre la multitud si no la mantenía cerca. Antes de que Sara pudiera responder, su teléfono vibró. El nombre de Kate apareció en la pantalla. Lo siento, debería atenderlo yo, dijo, haciéndose a un lado. Kate. Acabamos de aterrizar. La voz de su hermana sonó entre lágrimas. Sara, lo siento mucho. Anoche se rompió una tubería en mi edificio. Todo el lugar está inundado. Me estoy quedando en un hotel y no hay forma de que tú y Emma puedan. La voz de Kate se quebró. Debería haber llamado antes, pero seguía esperando que nos dejaran volver a entrar. A Sara le temblaron las piernas. Se apoyó contra una columna e intentó mantener la voz firme para que Emma no se preocupara. Está bien, Kate, ya se nos ocurrirá algo. Pero su mente estaba en blanco. No tenían dinero para un hotel, no tenían otros amigos en Seattle y ahora no tenían dónde quedarse. James se acercó con preocupación grabada en su rostro. Había estado observando a Emma mientras Sara atendía la llamada, mostrándole cómo rastrear su equipaje en la pantalla digital del aeropuerto. Ahora, al ver la expresión de Sara, le entregó a Emma su teléfono con un juego y se acercó. ¿Malas noticias?, preguntó en voz baja. Sara le contó la situación de Kate y odió cómo le temblaba la voz. Debería haber tenido un plan B. Nunca pensé. Quédate en mi casa, dijo James inmediatamente. Cuando Sara empezó a protestar, él levantó una mano.
Tengo una casa de 6 habitaciones que es demasiado grande para mí sola, desde que Marcus se mudó a su propio apartamento. Hay una ala separada para invitados con su propia entrada. Tú y Emma tendrían total privacidad. James, yo no podría. Sé. Su voz era suave pero firme. Mi madre nunca me perdonaría si dejara a su alumna favorita sola con un niño de 5 años. Además, añadió con una leve sonrisa, tengo un motivo oculto. Lo que dije sobre querer hablar contigo sobre el proyecto del centro comunitario era sincero. Su equipaje apareció en la cinta transportadora antes de que Sarah pudiera responder. Mientras James recogía eficientemente sus maletas, Emma tiró de la manga de Sarah. Mamá, mira lo que me mostró el señor Crawford. Puedes ver nuestras maletas en la pantalla antes de que salgan. Es como magia. Sarah miró la cara emocionada de su hija y luego a James, que ahora estaba atendiendo otra llamada de negocios mientras de alguna manera se las arreglaba para manejar todo su equipaje. Pensó en la señora Crawford, que siempre le había dicho que fuera lo suficientemente valiente para aceptar ayuda cuando se la ofrecieran. Tal vez esto era el universo dándole una señal. Está bien, dijo cuando James terminó su llamada. Pero solo por unos días, hasta que Kate encuentre el lugar adecuado. El viaje hasta la casa de James fue surrealista. Su chofer, Thomas, manejó el tráfico matutino con una facilidad experta, mientras Emma presionaba su cara contra la ventana, sorprendida por los destellos de Puget Sound entre los edificios. Sarah se encontró mirando de reojo a James mientras trabajaba con su computadora portátil, todavía sorprendida por lo mucho que se parecía a su madre en ciertas expresiones. Ya llegamos, anunció James mientras giraban hacia una calle arbolada en Madison Park. Sarah se quedó sin aliento cuando llegaron a una impresionante casa de estilo artesanal con vista al agua. Por más hermoso que fuera, algo en él le recordó. Thomas los ayudó con sus maletas, mientras James les dio un rápido recorrido por el ala de invitados. Era encantador. 2 dormitorios, una sala de estar y una pequeña cocina, todo decorado en suaves tonos azules y verdes. Emma se quedó inmediatamente con el dormitorio más pequeño, encantada con el asiento junto a la ventana que daba al jardín. Tengo que ir a la oficina, dijo James, mirando su reloj. Pero, por favor, siéntanse como en casa. Thomas puede llevarlos a cualquier lugar al que necesiten ir y yo debería estar de regreso para la cena. Tal vez podríamos comer todos juntos. Hay algo que me gustaría comentar contigo. Después de que James se fue, Sarah desempacó sus escasas pertenencias y ayudó a Emma a instalarse. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que conocía esta casa. No se dio cuenta hasta que le estaba preparando un sándwich a Emma en la cocina para invitados. Con las manos temblorosas, sacó el teléfono y abrió de nuevo las fotos, pasando de la foto de graduación a una más antigua. Era la foto de un artículo de una revista sobre mujeres emprendedoras exitosas en Seattle. El artículo principal trataba sobre Eleanor Crawford, la madre de James, y sus iniciativas educativas. El artículo incluía una foto de Eleanor frente a esta misma casa, parada en esta misma cocina. El epígrafe decía, Eleanor Crawford en su querida cocina, donde enseñó habilidades de cocina a jóvenes desfavorecidos durante más de 2 décadas. Sarah había leído ese artículo docenas de veces cuando era adolescente, soñando con ser una de esas estudiantes en la cocina de la señora Crawford. Nunca había hecho la conexión hasta ahora, pero recordaba que la señora Crawford había mencionado las clases de cocina de fin de semana. Recordaba la forma en que se le iluminaban los ojos cuando Sarah hablaba de que algún día quería abrir un restaurante. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Thomas. El señor Crawford me pidió que le diera esto, dijo, entregándole un sobre grueso. Dentro, Sarah encontró una pila de papeles. Su corazón casi se paró cuando leyó la primera página. Se trataba de una propuesta para el espacio de restauración del centro comunitario, un programa de formación para aspirantes a restauradores de entornos desfavorecidos, combinado con un restaurante en funcionamiento abierto al público. El nombre propuesto en la parte superior del documento hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. La cocina de Eleanor. Pero fue la última página la que la hizo hundirse en una silla, sin poder sostenerla con las piernas. Era una carta, fechada solo 2 semanas antes de que falleciera la señora Crawford, dirigida a James. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de contarte sobre Sarah Michey. Me recuerda mucho a ti,
Es brillante, decidida y tiene pasión por crear cosas que unan a las personas. Tenía muchas esperanzas puestas en su futuro en nuestro programa, pero la vida tenía otros planes. Si alguna vez te cruzas con ella, dale la oportunidad que yo no pude darle. ¿El espacio del restaurante en tu proyecto de centro comunitario? Eso siempre estuvo destinado para ella. Con todo mi amor, mamá. La visión de Sarah se nubló mientras leía la carta una y otra vez. La señora Crawford no se había olvidado de ella. De alguna manera ya sabía que sus caminos se volverían a cruzar. La certeza la dejó sin aliento. La voz de Emma irrumpió en sus días. Mamá, ¿estás llorando? Sarah se secó rápidamente los ojos. Lágrimas de felicidad, cariño. A veces los adultos lloran cuando están felices. Pero mientras abrazaba a su hija, Sarah sintió una punzada de ansiedad. Esto era demasiado perfecto, demasiado ordenado. En su experiencia, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Qué más sabía la señora Crawford que no le había contado? ¿Y por qué tenía la persistente sensación de que la invitación a cenar de James traería otra revelación? Al anochecer, Sarah se paró frente al espejo de la habitación de invitados, alisándose su única blusa bonita, una camisa azul oscuro abotonada que había comprado de segunda mano para las entrevistas de trabajo. Emma estaba sentada en la cama detrás de ella, ya vestida con su vestido de lunares favorito, balanceando las piernas mientras observaba a su madre arreglarle el cabello. «Estás muy bonita, mamá», dijo Emma, haciendo sonreír a Sarah a pesar de sus nervios. La enormidad de la carta de la señora Crawford todavía le pesaba en la mente. ¿Cómo podría estar a la altura de esas expectativas? ¿Y por qué James esperó hasta ahora para compartirla? El sonido de la puerta principal al abrirse anunció el regreso de James. Sarah escuchó varias voces, no solo la de James, y su ansiedad aumentó. Tomó la mano de Emma y entró en la casa principal, siguiendo los sonidos que se dirigían a la cocina. Se detuvo en seco en la puerta. James estaba allí, se había cambiado el traje de negocios por unos pantalones casuales y un suéter ligero que, de alguna manera, lo hacían lucir aún más atractivo. Pero no estaba solo. Un joven que debía ser Marcus, dado su asombroso parecido con un James más joven, estaba colocando recipientes para llevar en la encimera, y allí, sentada en la isla de la cocina con una sonrisa familiar y amable, estaba Kate. Tía Kate. Emma corrió a abrazar a su tía, mientras Sarah se quedó congelada, tratando de procesar la escena. El edificio de tu hermana está bien, dijo James en voz baja, acercándose a Sarah. Lamento el engaño, pero necesitaba tiempo para verificar algo. Kate me ha estado ayudando. Kate se soltó del abrazo de Emma y se acercó a ellos, con una expresión que mezclaba culpa y emoción. No te enojes, Sarah. Cuando James me contactó esta mañana y me explicó todo, no lo podía creer. Pero luego me mostró las fotos antiguas y... ¿Qué fotos antiguas? Sarah interrumpió. ¿Qué está pasando? James hizo un gesto para que todos se sentaran en la gran mesa de la cocina. Marcus distribuyó los platos, mientras James recuperaba un álbum de fotos desgastado de su estudio. Con manos ligeramente temblorosas, lo abrió por una página marcada. Dijo que se trataba de una foto tomada en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Roosevelt, señalando una que Sarah nunca había visto antes. Clase de 1990. Sarah se acercó y se quedó sin aliento. Allí, entre la multitud de graduados, había una joven que podría haber sido su gemela. Estaba de pie junto a un James Crawford adolescente, ambos riéndose de algo fuera de cámara. Esa es Hannah Mitchell, dijo James en voz baja. ¿Tu madre biológica? El mundo de Sarah se inclinó sobre su eje. ¿Qué? No, eso es imposible. Mi madre se llamaba Claire Mitchell. Murió cuando yo era un bebé. Claire Mitchell te adoptó cuando tenías 3 meses, dijo Kate con dulzura. Yo mismo me enteré hace poco, cuando estaba revisando los papeles viejos de mamá. Me hizo prometer que no te lo diría hasta que fuera el momento adecuado. Hannah fue mi primer amor, continuó James, con la voz cargada de emoción. Éramos novios en la secundaria, pero ella murió en un accidente automovilístico poco después de que se tomara esta foto, antes de que pudiera decirle a alguien que estaba embarazada.
Te criaste en el sistema de acogida hasta que Claire te adoptó, pensó Sarah a toda velocidad. Pero tu madre, la señora Crawford, debe haberlo sabido. Durante todos esos años fue mi maestra. Ella lo sospechaba, confirmó James. Te pareces mucho a Hannah y tienes muchos de sus gestos. Pero ella no podía estar segura sin una prueba de ADN y no quería perturbar tu vida si se equivocaba. Por eso se esforzó tanto por ayudarte, por darte oportunidades. Y por eso, cuando se estaba muriendo, me escribió esa carta sobre ti. Me hice una prueba de ADN hace 6 meses, añadió Kate. Así fue como James me encontró. Te ha estado buscando desde que leyó la carta de mamá y vio tu foto. Cuando le mencioné que te mudarías a Seattle, sonrió. Bueno, digamos que tu ascenso a primera clase no fue pura coincidencia. Emma, que había estado inusualmente callada durante este intercambio, de repente habló, entonces el señor Crawford es mi abuelo. La inocente pregunta rompió la tensión. James se rió, secándose la humedad de los ojos. No exactamente, cariño, pero me gustaría mucho ser parte de tu familia, si tu madre está de acuerdo. La cabeza de Sarah daba vueltas. Esto es abrumador. ¿Lo sabías desde antes del vuelo? Sabía que podrías ser la hija de Hannah, admitió James, pero no tenía pensado contártelo todo de inmediato. Quería conocerte primero, para ver si podía haber una conexión más allá de nuestro pasado. ¿Y Sarah? Extendió la mano sobre la mesa y tomó su mano. Hay algo. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con Hannah, tiene todo que ver con quién eres. Marcus se aclaró la garganta. Y dicho esto, llevaré a Emma y a la tía Kate a tomar un helado. Vamos, mocosa. Le tendió la mano a Emma, quien miró a Sarah en busca de permiso. Sarah asintió, agradecida por el momento para procesar la situación. Después de que se fueron, se volvió hacia James. ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? ¿Por qué toda la historia del centro comunitario? Porque esa parte es real, dijo James con firmeza. Tu experiencia, tus sueños, tu talento, eso es exactamente lo que necesitamos. La conexión de Hannah contigo no cambia eso. En todo caso, le da más significado. La cocina de Eleanor siempre estuvo destinada a ser tuya, Sarah. Mi madre lo sabía y ahora yo también. Sarah se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a Puget Sound, la misma vista que había visto en la foto de la señora Crawford en una revista hacía tantos años. Siempre sentí que la conocía de alguna manera, dijo en voz baja, como si estuviéramos conectados más allá de ser solo profesor y estudiante. James se acercó a ella. Lo fuiste. Todos lo fuimos, aunque no lo supiéramos en ese momento. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? Sarah se volvió hacia él. A la luz del día, sus ojos tenían exactamente el mismo tono de azul que recordaba de la foto de Hannah. Pero cuando la miró, no vio el fantasma de su madre biológica. Vio su propio futuro, lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Construimos algo nuevo, dijo finalmente, no por el pasado, sino por quienes somos ahora, por Emma y Marcus y por esta loca casualidad que nos volvió a unir. James se acercó y su mano encontró la de ella. Me gustaría eso, dijo en voz baja, mucho. Mientras el sol se ponía sobre Seattle, tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado, Sarah pensó en todos los giros y vueltas que la habían llevado a ese momento, la beca perdida, los años de lucha, el asiento accidental en primera clase. Nada de eso había sido accidental. Todo la había llevado hasta esa cocina, a ese hombre, a esa segunda oportunidad de tener una familia que nunca supo que tenía. Cuando Emma regresó con Marcus y Kate, repletas de historias sobre su aventura con el helado, encontró a su madre y a James cocinando la cena juntos en la cocina que pronto se convertiría en la de Eleanor, y por primera vez en años, Sarah sintió que estaba exactamente donde debía estar, no solo sobreviviendo, sino finalmente, viviendo de verdad.